Voy a invitar a los hermanos a que pasen. Es un gusto tener a un predicador de un país tan hermoso como Australia. Nos da mucho gusto tener a nuestro hermano y tener un traductor que viene de una gran provincia argentina. ¿De qué provincia creen que viene el traductor? De Santa Fe, mi provincia, así que hoy se completa el cuadro. Es un privilegio. Buenos días. Good morning. That is all the Spanish I know. Hasta ahí llegó mi español. Thank you so much for welcoming us to your church this morning. Gracias por darnos la bienvenida a su iglesia esta mañana. Not only is this the United Nations, No solamente parece la ONU esta mañana, but also United Family of God. sino la familia unida de Dios. And I think today we just get a taste of what heaven is like. Y hoy siento que solo nos damos un saborcito de cómo va a ser el cielo. Except in heaven, we will all understand each other in the language of God. Excepto que en el cielo nos vamos a entender en el mismo idioma, en el idioma de Dios. So let me pray before we open God's Me word. gustaría orar antes de que leamos la palabra. Heavenly Father, you have blessed us with the knowledge of you through your Son. Padre, nos has bendecido a través de la sabiduría de conocer a tu Hijo. You've taken this word from Jerusalem to Judea to the ends of the earth. Has tomado esta palabra de Jerusalén a Judea y a todas partes del mundo, To Argentina, hasta Argentina, to Australia, a Australia and everywhere in between. y todos los lugares entre medio. We ask, Father, that today you would shed light on this word that we might know you better. Señor, esta mañana te pedimos que nos ilumines a través de tu palabra para así entenderte un poco mejor. And that knowing you, we might obey you. Y en conocerte más te podemos obedecer. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Well, I wonder how many of you have heard the name of Helen Keller. Me gustaría saber cuántos de ustedes escucharon una vez el nombre de Helen Keller. There's some of the older people, yes. Quizás uno de los más viejitos. She was an extraordinary woman from Alabama, born in 1880. Ella era una mujer sorprendente de Alabama, nació en el 1880. Around the age of 2, she became blind because she had an illness. Más o menos alrededor de los 2 años ella era ciega por una enfermedad. She was very bright and she taught herself to read Braille. Y era muy inteligente y aprendió a aprender braille. And she knew around about 6 languages. Y más o menos ella pudo aprender hasta 6 idiomas. This may not surprise you, but for Australians, that is amazing. Capaz que para vos no es sorprendente, pero para Australia es sorprendente. We only speak 2 languages, Solo tenemos 2 idiomas en nuestro English país. and Australian. Tenemos inglés y australiano. But I remember reading Helen Keller's book called The Story of My Life when I was a young boy. Me acuerdo siendo joven y haber leído el libro de Helen Keller. And I was amazed at how this blind person had such insight. Y lo que me sorprendió es la mirada y la fineza de su entendimiento, aunque ella era ciega. I will give you one quote from the book which sums up what she was trying to say. Le gustaría darles una cita de su libro que encapsula su pensamiento. She said, "It gives me a deep comfort Me da un sentimiento muy fuerte de confort, that the things we see are temporal que las cosas que vemos son temporales and the things we can't see are eternal. y las cosas que no vemos son eternas. The things we can see are just temporal. Todo lo que vemos es temporal The things we can't see will last forever." y las cosas que no vemos van a durar para siempre. This is a wonderful insight for a blind person to have. Es impresionante un dicho con tanta sabiduría de una persona ciega, That the true things of life are things that we don't ordinarily see. que las cosas verdaderas y las mejores cosas en la vida no son las cosas que vemos. I think also many artists know this. Creo que muchos artistas también tienen este mismo sentir. They're always challenging us to see the meaning that is past what we can perceive with our eyes. Nos alientan los artistas a mirar más allá del sentido quizás inmediato. I think sometimes even scientists admit this is true. Y también hasta científicos admitirían que esto es cierto. They are always looking down the microscope to see the things you can't see with your eyes. Mirando en el microscopio, mirando las cosas que no se pueden ver.
or looking into the deep history of the universe to see how it began, o mirando al cielo para entender cómo se formó, or even postulating the existence of multiple universes to try to explain why we are here. o hasta postulando teorías de múltiples universos para entender cómo es que existe este universo. So even the scientists realize the truth is hard to see. Hasta los científicos entienden que la verdad es difícil encontrar. The deepest truths of life are not going to be immediately obvious to us. Que las verdades más importantes de la vida no están inmediatamente enfrente de nosotros. What a wonderful thing it is then that God has revealed these deeper truths to us in His Word. Es importantísimo saber de que Dios nos ha revelado estas verdades a través de su palabra. So this morning I wanted to preach to you from just the beginning of the book of Revelation Esta mañana me gustaría predicarles del primer capítulo del libro de Apocalipsis, which offers us a way to see what we cannot see. que nos da una manera de poder ver lo que no podemos ver, It is like a telescope to look into the beyond, que es como un telescopio para ver en el más allá to give us insight into how life really is. y de darnos un sentido de cómo es la vida. So if you have a Bible now, we should turn to Revelation chapter 1. Si tienen su Biblia ahí y quieren leer conmigo el capítulo 1 de Apocalipsis, Stephen will read verses 1 to 3. yo voy a leer del versículo 1 al 3. Del Apocalipsis de San Juan, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Thank you, Stephen. So here we have the revelation to the blind people, that is us. Acá tenemos la revelación para nosotros los ciegos. An apocalypse is a revelation. Un apocalipsis es una revelación. It's revealing to us something that is in the heavens Nos revela algo que está en el cielo, that was revealed to John que fue revelado a Juan and written down for us. y escrito y contado para nosotros. How incredible that we can have the record of his vision. Es impresionante que podemos tener el registro de la visión que tuvo Juan In languages that we understand. y en idiomas que podemos entender. This is why at the Bible Society we see our task as revealing the heavens to people by translating the Bible into their language. Por eso, como sociedades bíblicas, creemos que es la palabra de Dios revelada a las personas en los idiomas de las personas, la revelación de Dios a cada cultura. And then working with people everywhere, churches, the public, Y- to convince them it is worth taking a look. Y trabajando con organizaciones, iglesias y diferentes personas para que se enfoquen y vean la importancia de la Biblia. I think we should not take it for granted that we have this insight into heaven. Me parece que no podemos darlo por hecho de que tenemos la revelación de Dios para nosotros. God had no obligation to communicate with us. Dios no tuvo ninguna obligación en darnos esta palabra. He could have left us to our own ends. Nos podría haber dejado así como estábamos. He could have been mute or silent or not interested in us. Podría estar desinteresado, en silencio o mudo. But the incredible message of the Christian faith is that God reveals himself to us because he loves us. Pero el mensaje central del Evangelio es que Dios se reveló a nosotros porque nos ama. And in just these 3 verses we understand why. Y en estos primeros 3 versículos entendemos el porqué. One quick point I need to make about the book of Revelation is we need to understand what kind of genre it is. Una de las cosas que necesitamos entender antes de comenzar es qué tipo de género literario es Apocalipsis. Because when you understand the type of book you're reading, you don't make mistakes in interpreting it. Y cuando entendés el género literario de un libro, ahí podemos obviar algunas faltas que haríamos en la interpretación. You don't read a phone book in order to understand someone's history.
Uno no lee el libro, el libro del teléfono para entender la historia de alguien. Or you don't expect a newspaper column to give you a mathematical equation. Y uno no lee el diario para entender de matemática. The genre gives you a clue to the kind of meaning you can get from reading this. Y el género literario nos da a nosotros a conocer qué tipo de sentido podemos sacar de este género. So the book of Revelation is at least 3 kinds of books. El Apocalipsis de San Juan más o menos son 3 diferentes tipos de géneros literarios. To begin with, it is a letter. Para empezar, es una carta. It's a letter from John to the Christian churches. Es una carta de Juan a las iglesias cristianas de su tiempo. You see in verse 4, he addresses the churches and it looks like a letter. Si ustedes ven el versículo 4, parece una carta. Él está saludando a las iglesias. And so that gives us our first clue to understand the book of Revelation. Y eso nos da nuestra primera pista en entender el género de Apocalipsis. It's a message from someone that he wants to communicate to others. Es un mensaje, una carta que quiere comunicar a otras personas. Secondly, this book is a prophecy. En segundo lugar, este libro, esta carta, es una profecía. It's telling us things we wouldn't know about what has happened and what will happen in the future. Nos está contando de cosas que no han pasado todavía y cosas que van a suceder. It's telling us God's promises about what he will do. Nos cuenta acerca de las promesas de Dios y las promesas de Dios qué va a hacer en el futuro. And then thirdly, it is a very strange type of literature. Y en tercer lugar, es un tipo diferente o extraño este género, Which we call apocalyptic literature. que es un tipo de género que se llama literatura apocalíptica. If you have read the book of Revelation before, you'll know it contains strange symbols. Si ustedes han leído Apocalipsis, van a encontrar que hay extraños símbolos y cosas extrañas que pasan. Colors and numbers and strange animals. Animales raros, colores, números. And if you try to draw a picture of Revelation, Y si uno intentaría dibujar un dibujo de Apocalipsis, it looks like the paintings of Hieronymus Bosch. parece las pinturas del pintor Hieronymus Bosch. Very graphic pictures, Imágenes muy gráficas, strange scenes, cosas muy extrañas. nothing like the real world. Nada como la vida cotidiana que nosotros vivimos. This kind of literature was chosen to communicate the vision of the heavens. Este tipo de género fue utilizado para contar la visión de Dios para nosotros, Because it is not of this world. porque no es de este mundo. It is like a dream, Es como un sueño a vision, o una visión and we need to understand it like that. y tenemos que entenderla tal como cual. Does this make it a difficult book to understand? ¿Esto hace que sea un libro difícil de entender? On the one hand, yes, Por un lado sí, but on the other hand, no. pero por otro lado no. Because many times the symbols and the pictures are explained to us. Porque muchas veces las imágenes y los símbolos son explicados mismo en el texto. Let me point you to an example you can look at later yourself. Por ejemplo, les doy un ejemplo que ustedes después pueden leer. A little bit later in chapter 1, verses 12 to 16, we are told about 7 lampstands. En el primer capítulo del versículo 12 al 16 nos cuentan acerca de unos candeleros. What do these represent? What does it mean? ¿Y qué significan? ¿De qué se tratan estos candeleros? But we are told in verse 20 what it means. Pero nos dice en el versículo 20 de qué se trata estos candeleros. The lampstands are like the churches, Que los candeleros son como las iglesias and Jesus stands among them. y que Jesús se para dentro de medio de ellos. And this is actually the key to understanding the book of Revelation. Y creo que esta es la clave para entender todo Apocalipsis. It is about Jesus. Se trata de Jesús. We know from chapter 1, verse 2, Sabemos del capítulo 1, versículo 2, that this is telling us about Jesus' testimony que nos habla del testimonio de Jesús is the revelation from Jesus Christ. y que es la In revelación, verse 1. en versículo 1, es la revelación de Jesucristo And Jesus is the center of the vision. y que Jesús es el centro de la visión de Juan.
So if you are confused about the book of Revelation, Si alguna vez te encontraste confundido leyendo este texto, remember that it is about Jesus. acuérdense de que se trata todo el texto de Jesucristo. And if you have only ever thought about Jesus as the baby in the manger, Y si alguna vez solamente pensaste de Jesús ahí en Navidad chiquito, or even just the man on the cross, o como el hombre en la cruz que muere por nuestros pecados, the book of Revelation will blow your mind. el libro de Apocalipsis te va a explotar el cerebro. Because here we have a Jesus who is the center of the universe, Porque acá encontramos a un Jesús que es el centro del universo mismo, in the center of heaven, en el centro del cielo, even seated on the throne of God hasta en el trono sentado de Dios, in chapters 4 and 5. en el capítulo 4 y 5. It gives you the biggest possible understanding of who Jesus is. Nos da el sentido más grande de la persona de Cristo And it justifies why we believers would give our lives to him. y justifica por qué nosotros moriríamos por Jesús. So let me come back to the idea this is a letter to explain that a bit further. Quiero volver a esta idea de que es una carta para poder desarrollar mi idea. Because this is how God seems to communicate with us. Porque parece ser que Dios se comunica con nosotros de esta manera. If you look carefully at verses 1 to 3, Si miran los versículos del 1 al 3, you will see a chain of revelation. van a ver una cadena de revelación. English. Firstly, God gives Jesus a revelation of the future. Dios le da una revelación a Cristo del futuro. Jesus makes that vision known to an angel Jesús hace conocer esa visión a un ángel en versículo 1, who then makes it known to his servant John. que el ángel después da a conocer esta visión a Juan. You see, just in one verse, we have had God communicate with the Son, communicate with his servant, the messenger, communicate with a human, John. Y vemos acá en el versículo 1, desde el principio, esta cadena de Dios a Jesucristo, de Jesucristo al ángel y del ángel a su siervo Juan. And in verse 2, John testifies to what he saw in his vision. Y en versículo 2, Juan testifica de que recibió esta And is visión commanded to write it down for his readers y tiene el trabajo de escribir esta visión para sus seguidores, so it can be communicated widely in his time. para que pueda expandir y propagar este mensaje en todos los cristianos. And the next section of Revelation records what God said to the churches of the time. Y el próximo versículo es que lo que Dios le está diciendo a la iglesia de ese tiempo, But then it is also recorded for us. pero también es dado para nosotros. These words from the throne of God Estas palabras del trono de Dios are preserved for us. nos fueron dadas a cada uno de nosotros. So it is a personal communication from God to all of you. Es una comunicación personal de Dios para vos que estás ahí. This is why we must pay attention. Por eso necesitamos prestar atención. Yeah. So the best way to understand what that Revelation is trying to tell us is that the time is near. La mejor manera de encapsular lo que Apocalipsis nos está contando es que el tiempo se acerca. The book is telling us about things that must soon take place. Nos cuenta de lo que tiene que pasar. At the risk now of treading on some of the steps of the pastor or the church here in understanding the book, let me give you a few of my understandings. A of what riesgo will de take quizás ofender con mi teología acerca de, no sé qué piensan ustedes, pero le voy a contar lo que yo pienso acerca de este texto. place. I don't think this book is about the political events of today. Yo no creo que este texto nos habla de la política de hoy en día. Some people spend time trying to work out which world leader might be the Antichrist, Mucha gente toma mucho tiempo y quizás descifrar quién es el anticristo hoy en día, quién es el político anticristo, or which country every beast might refer to. o de qué país se refiere cada animal que está en el texto. I think this is a mistaken way to interpret the symbolic language. Me parece una manera equivocada de interpretar un lenguaje simbólico. Some of the symbols will refer to the politics of John's time, Quizás que muchos de los símbolos reflejen la política del tiempo del apóstol Juan, but we cannot be certain that we can interpret those symbols in our time. pero no estamos certeros de que podamos hacer la misma tipo de interpretación para hoy en día. Rather, we do well to interpret it as a vision
of the near future. Mejor entenderlo como una visión de lo que va a suceder. That in the near future, Jesus will be revealed as Lord. Que en el futuro cercano Jesús va a ser declarado como soberano. And the judgment of God will come on the world. Y de que el juicio de Dios va a venir a esta tierra. Friends, this can be a heavy message. Quizás esta mañana, amigos, hermanos, es un mensaje fuerte. And it is a heavy message in the book of Revelation. Y es un mensaje fuerte en el texto de Apocalipsis. In the letters to the churches which follow this introduction, En las cartas a las iglesias que siguen después de en este capítulo, John has strong words of warning for the church. Juan tiene palabras muy fuertes de advertencia a las iglesias de su tiempo. One church is warned about false teaching. Una iglesia es corregida por su falsa doctrina. Another is warned about sexual immorality. Otra iglesia es alertada por inmoralidad sexual. Another one is warned about being lukewarm. Y una iglesia por ser tibia. I'm sure these messages are just as important then as they are now for us Yo today. creo que estas advertencias son tan poderosas como fueran en ese momento para nosotros en la iglesia de hoy. But the great news of this passage is that this book is actually a blessing to you and to me. Pero lo mejor de este texto es que es una bendición para nosotros. Have a look again at verse 3. Miren de nuevo versículo 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. In this verse, there are three blessings for us today. En este versículo hay 3 bendiciones. The first is that you are blessed just to know these words and have them read aloud to you. Sos bendecido no solamente por leerlos, sino escuchar las palabras. In fact, you are blessed to be the one who gets to read them out. Y yo soy bendecido poder leerlas a ustedes. In the first century, remember, there were no publishing houses, no email, no photocopiers. En este tiempo no había fotocopia, no había email, no había comunicación masiva. So John wrote down his vision, Entonces Juan escribió su visión and he was sent from church to be read. y este mensaje fue compartido de iglesia en iglesia. And what a blessing it was to share those words with a new group of believers. Y qué bendición poder compartir en cada iglesia estas palabras. What a blessing to tell them that Jesus is on the throne and soon the judgment will come. Qué bendición poder decir que Jesús está en su trono y el juicio ya viene. What a blessing to say to people that salvation is near. Pero también decir que la salvación se acerca. Be patient in your suffering. Tengan paciencia en su sufrimiento. The Lord is coming. Dios viene pronto, Jesús viene pronto. I sometimes get a little irritated when church does not have a grand vision of who Jesus is. Muchas veces me irrito cuando la iglesia no tiene una visión grande de Jesús. I think one of the roles of the book of Revelation is to lift up our vision of the greatness of Christ. Creo que uno de los propósitos de Apocalipsis es levantar nuestra visión de lo grande que es Jesús. The second blessing is, blessed are those who hear the message. Pero también nos habla de que bienaventurados los que escuchan el mensaje. I sometimes get asked to tell my testimony of how I came to Christ. Muchas veces me invitan a compartir mi testimonio de cómo me convertí en un seguidor de Jesús. It's a very boring story. Es una historia muy aburrida. I came to Christ through my parents, Conocí al Señor a través de mis padres. growing up in a Christian home. En un hogar cristiano. I knew the gospel from childhood. Conocí el Evangelio desde chico. When I was a teenager, I hated this. Y cuando era adolescente odiaba esto. I wished I had run away and found out the truth in some terrible circumstances. Me hubiera encantado conocer a Jesús en una circunstancia completamente diferente. But when I grew up, Pero cuando crecí I realized what a blessing it was to have heard these words as a child. y entendí qué bendición de poder haber tenido estas palabras de mi niñez. And never had a time when I didn't know my salvation in Christ. Un momento que siempre conocí al Señor desde chico. If, like me, you have heard the words of Jesus, you are blessed. Si son como yo, ustedes han escuchado las palabras de Jesús y son bendecidos. And finally, the third blessing is, blessed are those who keep what is written in this word. Y la tercera bendición es los que guardan las cosas que en ella está escrita.
When I was at school, we had a teacher who loved to try to tell the boys to do up their top button on their collar. En la escuela teníamos un profesor que siempre nos decía de abrochar nuestro último botón arriba del cuello. Every time we walked past, he would say, collar, collar. Siempre decía collar, cuello, collar. cuello. And every time the boys would do this, Y siempre walk past, siempre and hacían esto, se lo when juntaban he had passed, y cuando pasaban lo soltaban. leave it, never do it. No lo hacían. We heard his word, Escuchamos la palabra de nuestro but we did profesor, nothing about it. pero la verdad no lo practicábamos. Don't be like that about the word of God. No sean así con la palabra de Dios. God is no fool. Dios no es un... He knows we are very capable of listening to the word and sitting in church Él sabe que somos capaces de entender y escuchar la palabra and then doing nothing about what y de we hear. hacer nada acerca de ella. Yeah. You remember the parable of Jesus and the sower? The parable of ¿Se the sower? acuerdan de la parábola del que siembra? Some seed is sown on the path and just gets eaten by birds. Algunos siembran el camino y los pajaritos lo comen. Some seed goes in rocky ground, grows a little bit, then dies. Algunas semillas crecen en las piedras y después se marchitan. Some is in the thorns and gets choked. Algunos en otro lugar y se mueren. And some is in good soil and it thrives into a beautiful plant. Y otros en buena tierra y crecen abundantemente. We need to receive the word of God as a seed Necesitamos recibir la palabra de Dios como una semilla and plant it in good soil y so it plantarla grows. en buen terreno para que crezca. Or as the Apostle James said, do not merely listen to the word and deceive yourself, do what it says. Sino como Santiago dice, no escuchen solamente la palabra engañándose a sí mismos, sino hagan la palabra. So friends, in just 3 verses here, we have a summary of the revelation of God. Creo que en estos primeros 3 versículos tenemos una síntesis de la revelación de Dios para nosotros. How fortunate to glimpse into heaven and receive the vision that John received. Qué afortunados nosotros de poder recibir la visión que tuvo Juan del cielo, To know what is to come. de saber lo que viene To receive the blessing of the knowledge of Jesus Christ, y de ser bendecidos por conocer a Jesucristo, who is at God's right hand. quien está en la mano derecha de Dios. And please join me in praising those who translate the word of God for us. Y junto conmigo pongámonos y bendigamos todos los que traducen la palabra de Dios a otros idiomas. So that this morning we gather from many nations, all as those who know the word of Christ. Y aunque seamos de diferentes países y diferentes lenguas, podamos entender la misma palabra de Dios para nosotros. May we never forget what a privilege it is that God has spoken to us. Que nunca nos olvidemos del privilegio que Dios nos ha hablado. Let me pray. Quiero orar esta mañana. Our God, we are so grateful that you did not remain silent, Gracias Dios porque no estuviste silencioso, that through the prophets and the apostles you revealed yourself to us, que a través de los apóstoles y los profetas nos revelaste tu palabra. that through the apostle John we even see into the reality of eternity. Y hasta en la revelación del apóstol Juan podemos entender lo que viene, Something we could not see on our own. algo que no podríamos ver por sí solo. I ask, Father, for all of us this morning, Señor, pido por cada uno de nosotros that this knowledge would bear fruit in our lives, que esta sabiduría, esto lo que escuchamos esta mañana, dé fruto en nuestras vidas that we would seek to live lives worthy of the gospel y que busquemos vivir vidas acorde a tu palabra and to share this word with others. y de compartir estas palabras con otros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén.